Quizá para nosotros es común que un bautismo de una persona adulta, o en este caso de 3 personas adultas, es común para nosotros verlo porque siempre venimos a la iglesia, pero no es normal. Hay muchas congregaciones que no bautizan a personas grandes y bautizan personas, bebés, niños. Es importante que nosotros sepamos por qué en esta iglesia el bautismo es de esa forma. Esto nosotros ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer un breve repaso. 2 minutos les pido. Lo que ya han estado, está bueno que vayan memorizando los versículos, que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque le va a pasar que en algún momento van a hablar con alguna persona y le van a preguntar: che, ¿por qué ustedes bautizan a personas adultas, a personas grandes? Y ustedes tienen que saber rápido, así, pum, y dar una respuesta. ¿Ah? Quizá parezca lógico que la autoridad máxima de un grupo cristiano, de un grupo que cree en Dios, es la Biblia. Es lógico que es la palabra de Dios. ¿Les parece lógico a ustedes que esta sea la autoridad máxima de un grupo que cree en Dios y en Cristo, sí o no? Sí, amén. Pero no es tan lógico. Si ustedes ven otros grupos cristianos, algunos cristianos, otros no son su única autoridad la Biblia. Por ejemplo, los adventistas que creen en la Biblia, pero tienen otra autoridad, se llama Elena White, una mujer que ha escrito y es su autoridad aparte de la Biblia. Los mormones lo tienen a José Smith, los testigos de Jehová a Charles Russell, y algunos evangélicos, esto quiero que ustedes presten atención, porque algunos evangélicos también tienen otra autoridad aparte de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es la otra autoridad? Los profetas. ¿Ustedes han escuchado en la iglesia que hay profetas? Bueno, los profetas, tengan cuidado ustedes, porque la voz de los profetas tiene la misma autoridad que la Biblia. Para ellos, obviamente para nosotros no. Si un profeta dice, la Biblia dice tal cosa, pero yo tuve una nueva revelación, las personas que asisten a esas congregaciones tienen que creerle de la misma manera que la Biblia. Yo he escuchado decir, la Biblia dice esto, pero no es así porque Dios me ha revelado tal cosa. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:19 que esto es la profecía más segura. No necesitamos nosotros profetas. Aquí está la profecía, amén. Aquí está la profecía de Dios. Hay que leer la Biblia, hermano. No hay que buscar gente que le adivine el futuro ni nada de eso. La profecía está acá. ¿Quieren saber ustedes qué va a pasar? Lean la Biblia. ¿Quieren saber qué es lo que quiere Dios para ustedes? Lean la Biblia. Y para nosotros, a mí me da orgullo decirlo, en nuestra congregación, Iglesia Bautista del barrio San Cayetano, nuestra única autoridad es la Biblia. Eso es uno de los principios de la Reforma, que es la sola Escritura. Cuando ustedes escuchen sola Escritura, es una de las bases de la Reforma protestante, que quiere decir que la Biblia es la única regla de fe y conducta que tenemos. ¿Bien? Entonces, en base a la Biblia, nosotros vemos qué es lo que enseña del bautismo. No nos importan las tradiciones. La Iglesia Católica también cree en la Biblia, pero también cree en las tradiciones, en la autoridad del Papa, en la autoridad de la Iglesia. Tienen varias autoridades. A nosotros, en este caso, las tradiciones son importantes, pero siempre y cuando no contradigan lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia del bautismo rápidamente en Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Lo pueden leer todos juntos, lo leamos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, condenado. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer antes de bautizarse? Creer. Eso lo dice la Biblia de los mormones, la Biblia, toda la Biblia dicen lo mismo, el que crea sea bautizado. Vamos a ver qué dice Hechos 2:38. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué hay que hacer antes de bautizarse entonces? Arrepentirse. Anoten los versículos, ¿no? Anoten o después lo memoricen, lo ven al video porque es importante. A mí me ha pasado que me han preguntado y yo les digo, bueno, a ver, y uno no los encuentra rápidamente.
Entonces tenemos que arrepentirnos y creer. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿han visto ustedes en otras iglesias que bautizan, se llama por aspersión, que le tiran un poquito de agua y está bautizado? En realidad no está mal, digamos, porque lo que importa es el acto, pero no es lo que la Biblia enseña. Si nosotros no tuviéramos agua, está bien, digamos, si no tenemos agua y alguien se quiere bautizar, y bueno, lo hacemos un rito simbólico y lo bautizamos por aspersión, pero si Dios nos da un hermoso bautisterio, ríos, todo, tenemos que bautizar como enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver en Juan 3:23. Dice que también Juan estaba bautizando en Enón, era un río, cerca del Salín, porque allí había mucha agua. Esto ya lo hemos visto, había mucha agua. Si Juan bautizaba donde había mucha agua, lo lógico es que el bautismo era por inmersión, la persona tenía que sumergirse en el agua. Y Romanos 6:3, acá habla el apóstol Pablo y hace una figura de lo que es el bautismo. Dice que por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados. Es lo que nosotros, una imagen, una comparación, una analogía de lo que hacemos en el agua. Somos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Bien, entonces somos sepultados y resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia enseña que el bautismo entonces es credo bautismo, se llama credo bautismo, creo y me bautizo, y bautismo por inmersión. Bien, ahora lo que quería, una vez que nosotros tenemos en claro esto, es simplemente para contextualizar. Cuando yo digo bautismo, me refiero al bautismo que enseña la Biblia, que es el credo bautismo y el bautismo por inmersión. Bien, cada vez que yo diga bautismo, me refiero a ese bautismo. Vamos a ver por qué solo la cena del Señor es para los bautizados. Bien, ¿por qué solo la cena del Señor es para los bautizados? ¿Alguien sabe algún pasaje en la Biblia que diga eso? Le doy 10 segundos. ¿No? Bueno, no lo dice literalmente. Bien. Entonces, es importante que nosotros también sepamos cómo responder a eso. Porque hay mucha confusión, hasta dentro de esta congregación. Dicen, che, pero ¿por qué no puede tomar la cena? Porque no se ha bautizado. Nosotros no le vamos a negar la cena a una persona que venga de afuera. Tomemos la cena, no sepa, se pare y tome la cena del Señor, le vamos a dar porque no lo hace malintencionadamente y no lo vamos a hacer sentir mal. Eso también está mal, irse a los extremos. Pero si tenemos la posibilidad de hablar con esa persona, le tenemos que explicar que la cena del Señor es solo para los bautizados. No hay ningún pasaje en la Biblia literal, pero se puede inferir. Inferir significa sacar una conclusión de lo que la Biblia enseña. De hecho, vemos que en la Didache, ¿han escuchado ustedes alguna vez la Didache? No. La Didache es uno de los documentos más antiguos, de hecho, es más viejo que el libro de Juan y que el Apocalipsis. Cuando se ha escrito la Didache, estaba el apóstol Juan vivo todavía. Miren los años que tiene. Y la Didache se lo ha encontrado en el año 1800 a eso. Y habla sobre las prácticas que tenían los grupos cristianos. ¿Qué hacían? Bien, era como un estatuto de lo que debían hacer los grupos cristianos. Debemos hacer esto, debemos hacer esto, debemos hacer esto. Y los primeros cristianos, esos cristianos eran discípulos de los apóstoles. Estaba vivo el apóstol Juan. Bien. Básicamente lo que habla la Didache son cosas que dice la Biblia, llevada a la práctica. Y ahí dice que, eso dice la Didache, nadie coma ni beba de vuestra cena del Señor, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Ellos sí lo dicen explícitamente, no hay lugar a dudas, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, cuál es el fundamento básico que la Biblia dice de por qué los bautizados solamente son los que pueden tomar la cena del Señor. Les repito, esto es importante porque dentro de la misma congregación por ahí hacen esa pregunta, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto las ordenanzas de Jesús? ¿Se acuerdan que cuántas eran las ordenanzas?
2, el bautismo y la Santa Cena. Esas ordenanzas no son para cualquier persona, esas ordenanzas son para la iglesia. Bien, para las personas que aceptan a Jesús como su Salvador, las personas que creen en Cristo y quieren formar parte de la iglesia de Jesús. No es para cualquier persona, no cualquier persona puede tomar la cena del Señor, no cualquier persona se puede bautizar si no ha creído. Bien, entonces esas dos ordenanzas, en este momento vamos a hablar de la Santa Cena, es solamente para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Bien, entonces la ordenanza es para nosotros, no para cualquiera. Y es un privilegio que tenemos solamente los bautizados. Entonces, eso vamos a ver brevemente y ahora quiero que prendan las lamparitas rápido. No piensen en nada más que en lo que les voy a decir. Bien, ¿por qué la cena del Señor es para los bautizados? Vamos a ver cómo hacían los discípulos de Cristo para ver quiénes incorporaban ellos a la iglesia. Bien, cómo los discípulos hacían para incorporar a alguien a la iglesia. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 41. ¿Lo podemos leer? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Déjalo ahí. Acá está predicando el apóstol Pedro. Hay un montón de personas, supongamos 10.000, la Biblia no lo dice, pero dice que de esas personas que había unas personas que han recibido el mensaje, han aceptado a Cristo en su corazón, han entendido que eran pecadores, y esas personas, ¿cuántas eran? 3.000. Entonces dice, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron. ¿Qué han hecho antes de unirse a la iglesia? Se han bautizado, han recibido el mensaje, han creído obviamente, se han bautizado y recién se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Primero han recibido el mensaje, han aceptado, han creído, se han bautizado y se han unido a la iglesia. Bien, entonces, ¿para quiénes son las ordenanzas del Señor? Para la iglesia. Las ordenanzas, que es la Santa Cena, que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, tomen la Santa Cena en memoria de mí, es para la iglesia. ¿Cómo se unían las personas a la iglesia? Bautizándose. Habían 5.000 personas, 10.000, y dicen ellos que había 3.000 personas son las que habían recibido el mensaje. ¿Cómo sabían ellos que habían aceptado el mensaje? ¿Cómo sabían los discípulos, el que ha escrito eso, que eran como 3.000, que 3.000 personas habían aceptado a Cristo? ¿Cómo? Porque se han bautizado. 3.000 personas han dicho, me quiero bautizar, listo, han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Bien, es importante que nosotros sepamos que el bautismo no salva. Yo no voy a ser salvo por bautizarme. Pero, acá viene un gran pero. Si yo digo que he tenido fe, si yo digo que he creído, que he aceptado a Jesús en mi corazón, ¿por qué no me voy a bautizar? Bien, Santiago 2.18 dice, creo que no te lo pasé a ese, no importa. Santiago 2.18 dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar la fe si no tenemos buenas obras? ¿Cómo voy a decir que tengo fe en Jesucristo si Jesús me dice que me bautice y no me quiero bautizar? Entonces, no es que el bautismo me salva, sino que si yo no me quiero bautizar, capaz que no he creído. Y no me voy a perder por no bautizarme, me voy a perder por no haber creído. ¿Se entiende? Entonces el bautismo no tiene sentido si no lo hago creyendo. Bien, pero si no me quiero bautizar, me tengo que examinar. Me tengo que examinar a mí mismo y decir, che, ¿creo realmente? Si yo creo en el Señor, tengo que estar desesperado por hacer lo que Él quiere. Si yo creo que Jesús ha muerto en la cruz, ha dado su vida por mí, tengo que ya pedir al pastor que me sumerja en el agua y me bautice. Básicamente es eso lo importante que tienen que saber, que las ordenanzas son para la iglesia somos nosotros, y para saber quiénes han aceptado a Cristo en su corazón, tenemos que tener este testimonio público, que es el bautismo. ¿Ustedes saben a quién bautizaba Juan? ¿Han leído cuando empieza, por ejemplo, los evangelios, que Juan está bautizando las personas? No sé si han visto las películas
de Jesús que Juan está bautizando. ¿A quién bautizaba Juan? No estaba Jesús todavía, porque después viene Jesús caminando y Juan lo ve y viene Jesús y se bautiza. Pero ¿a quién estaba bautizando Juan? Bueno, para los tiempos de Juan, siglo I y antes de Cristo también, los judíos bautizaban a las personas que querían incorporarse a la religión judía. O sea, los gentiles, los que no son judíos son gentiles. Ellos, cuando alguien se convertía a la religión judía, ellos venían y los bautizaban. Pero Juan estaba predicando un evangelio nuevo, porque Juan los bautizaba a los mismos judíos. Y Juan le decía, arrepiéntanse. ¿Qué más le decía? ¿Alguien sabe qué más le decía? Generación de víbora, le decía Juan. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Para los judíos esto era choqueante, porque ellos estaban acostumbrados a decir, yo soy el pueblo de Cristo, Dios me ha elegido y soy salvo. Y Juan les decía, no, generación de víboras, se tienen que arrepentir. A los judíos que se arrepentían de sus pecados, Juan los estaba bautizando. Y ahí vino Jesús. ¿Y por qué se bautizó Jesús? Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Bien, Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Le decía, arrepiéntanse y bautícense. ¿Y por qué se bautizó Jesús? ¿Jesús ha pecado alguna vez? ¿Y por qué se bautiza? ¿Cómo? Por dar el ejemplo, por dar el testimonio de lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí empieza el ministerio del Señor, ahí empieza su iglesia. En ese momento, cuando el Señor se bautiza, empieza el ministerio de Jesús. Entonces, recapitulemos 2 segunditos. Las ordenanzas son para la iglesia y el Señor son los que han aceptado el mensaje y han cumplido con lo que el Señor pide. Ahora, quiero que piensen esto ustedes. No sé si sé que está acompañándonos acá la mamá de Luca, Herminia, bienvenida. No sé si hay alguien más nuevo, pero nosotros como personas solemos juzgar a las personas que van a la iglesia o que quieren cambiar su vida y dicen, mira, se ha bautizado hace una semana y mira lo que hacen. ¿Han escuchado? Bueno, yo sí he escuchado. Yo les quiero decir que las personas que se bautizan, nosotros mismos, los que vienen a esta iglesia, venimos acá porque somos pecadores, porque somos malos, porque necesitamos el perdón de Cristo. No nos hemos bautizado porque somos buenitos, porque creemos que nos merecemos algo por esto que estamos haciendo. Nos hemos bautizado porque creemos que Jesús ha muerto por nosotros, que somos pecadores, que no nos merecemos nada. Hemos creído de corazón que Jesús ha dado la vida en esa cruz por nosotros, que ha muerto en el lugar más humillante que podría existir. La muerte en la cruz era un lugar donde iban lo peor que tenía la sociedad. Para los romanos era muy humillante, era degradante. Y Jesús, que nunca había hecho nada malo, que nunca había pecado, que nunca había salido maldición de su boca, que nunca había tenido un pensamiento malo, ha muerto en esa cruz donde morían asesinos, violadores. Y ahí ha muerto Jesús. Ahí ha estado desnudo, humillado, soportando tentaciones hasta el último segundo, porque a Jesús cuando estaba en la cruz le han dicho, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y él se podía bajar y hacer que se prendan fuego todos. Hasta el último segundo Jesús ha soportado las tentaciones de no caer en eso, porque él sabía que el propósito de Dios era que Él muera por nuestros pecados. Nosotros como creyentes, quizás nosotros por lo general, cuando alguien viene a la iglesia y escucha una palabra, una prédica, siempre lo mira al del, eso va para aquel, ¿no? Porque sí, mira como lo que hace el otro. Y hoy hemos hablado del bautismo y capaz que la mayoría de acá somos bautizados y pensamos que Dios no nos está hablando a nosotros. Pero sí, porque la gran comisión, lo que decía el pastor Roque, dice, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar lo que yo le he mandado. Nosotros somos cristianos, ya hemos aceptado el mensaje, nos hemos bautizado. ¿Estamos guardando lo que Dios nos enseña? ¿Estamos guardando su palabra? Porque guardar no significa que yo no voy a pecar más. Significa que el pecado me va a causar dolor. El pecado me tiene que hacer postrar de rodillas a pedirle a Dios perdón.
Y no decirle, Señor, perdóname de todo pecado, así como todo. Cuando a usted alguien le hace algo malo, ustedes quieren que venga y le digan, che, perdóname por esto, por esto, por esto y por esto. El Señor también, nosotros tenemos que arrepentirnos puntualmente por las cosas que hacemos malas. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos caído de rodillas a pedirle a Dios perdón por algo? Yo me acuerdo cuando he caído de rodillas para pedirle cosas a Dios que necesitaba, pero pedirle perdón, arrepentido, postrado, pidiéndole perdón a Dios, eso tenemos que hacer. El perdón tiene que ser sincero de nuestro corazón. Y Hechos dice que las personas que se bautizaban y creían en su nombre guardaban su palabra en sus corazones. Repito, no es que no vamos a pecar más, es que la palabra del Señor tiene que estar, lo que Él nos pide tiene que estar en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando le fallamos tenemos que arrepentirnos de corazón, nos tiene que doler. Eso significa guardar la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar. Y si hay alguien que en algún momento no se está enterando por primera vez estas cosas, nunca se ha puesto a pensar de corazón cómo lo que significa esa muerte en la cruz de Jesús, yo lo invito a que acepte a Cristo en su corazón. Y las personas que vienen a la iglesia hace mucho tiempo, yo las invito a que se arrepientan de sus pecados de verdad, que se postren y pidan perdón por las cosas que hacen y traten de cambiar. Gracias, Señor, por este hermoso momento, Padre, porque nos regalaste algo hermoso que son personas arrepentidas, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús, si hay alguna persona aquí que nunca aceptó a Cristo en el corazón, que en este momento pueda abrir, Padre, su corazón a ti, que pueda entender que Cristo murió por ella, Señor, que entienda que son pecadores, que no nos merecemos nada, que la paga del pecado, Señor, es la muerte eterna, Señor, es el infierno, y para salvarnos del infierno eterno has dado tu vida por nosotros. Te quiero pedir por las personas que vienen a esta congregación, Padre. Sabemos que el camino del cristiano es difícil, Padre, es difícil de hacer las cosas bien. Pablo decía, tengo una lucha y hago lo que yo no quiero. Te pido que nos ayudes a ser mejor cada día un poquito más, cada día un poquito, Señor. A arrepentirnos puntualmente de las cosas malas que hacemos, Padre. Perdón por ofenderte, Señor, por herirte. Perdón por desilusionarte, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí con nosotros, por este hermoso grupo que se reúne a alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.